porque la palabra es para compartir como el mate. Se los decía recién, ¿no? La fiesta del Jesús que sale a la calle, ¿no? Y del Jesús que lo sacamos a la calle. Las dos cosas. Gran tarea tenemos los cristianos. El Evangelio de hoy, Lucas 9, del 11 en adelante, dice que Jesús recibió a una multitud. Les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Ya me gustó. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vaya a los pueblos y sus casas, ¿no?, en busca de albergue y de alimento, porque estamos en un lugar desierto. Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y ellos los hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Hasta acá la palabra. Hoy se nos propone este evangelio porque en el tiempo post-Pascua, Pascua es paso, acuérdense. Pascua es paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, paso de lo viejo a lo nuevo. Y en este tiempo de paso, de post-Pascua, vienen, se los dije el domingo pasado, como una seguidilla de cosas, de recuerdos, de celebraciones, que tienen que ver mucho con un Jesús que decide quedarse en medio nuestro, más allá de su presencia física. Y todos los evangelios anteriores eran yo estoy en el medio de ustedes, yo estoy en el medio de ustedes, yo estoy al lado del lago, dentro de la casa, yo estoy en el medio de ustedes. Bueno, hoy sale así, como con fritas, muchachos, muchachas, muchaches, salgan y denles ustedes de comer. No solamente me quedo en el medio de ustedes, me quedo en el medio de ustedes para que salgan y ustedes les den de comer. Vinimos de la resurrección, después la ascensión, después el Espíritu Santo, el domingo pasado la Santísima Trinidad, vieron ese amor que se fusiona. Y hoy se nos propone la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo de Jesús. Un Jesús que decide quedarse para que salgamos. Una fiesta tradicional de la iglesia, recién se los comentaba fuera del sermón, ¿no? Cuando la iglesia se pelea con Perón y Perón con la iglesia, sacan en ese momento, ¿no?, la procesión de Corpus por el medio de la calle diciendo: acá estamos. Y medio que Perón ahí también recula, ¿no? Como que mira las cosas. Y después viene la reconciliación de nuevo. Un Jesús que sale a la calle, un Jesús pan, un Jesús que se parte y se comparte, ¿no? Y parece mentira, La verdad que yo no elijo el evangelio que nos toca el domingo. No es que lo armo diciendo: a ver qué hay que decir, entonces vamos a buscar un evangelio. No, es el que nos toca. Y parece mentira, pero justo hoy que seguimos con esta vergüenza nacional de no repartir comida, con sicarios de pobres que necesitan comer, con egoístas exacerbados solo para hacer daño, el evangelio de hoy sea este de Jesús compartiéndose en una mesa. Y parece mentira, no elijo el evangelio, el que nos toca, que justo hoy, que estamos en esta vergüenza nacional de los números de la desocupación, de un desempleo del 7,9%, del empleo registrado que no se recupera, que tenés que tener ya 3 trabajos para vivir,
que la informalidad no compensa lo formal, que la subocupación dejó de subir, que hay más gente buscando trabajo, que el desempleo afecta a los pibes, a los más jóvenes, ¿no? Y que ya es casi estructural esto del desempleo de los más jóvenes, y que las pymes están fundidas, que el Evangelio sea este, de Jesús partiéndose y repartiéndose y saliendo a la calle. Miren, cristianos, cristianas, ateos, ateas y todo el que anda aleteando por acá. Celebrar la Eucaristía para nosotros, ir a misa todos los domingos, es mucho más que seguir, ¿no?, las normas prescritas, que hay que ir a misa todos los domingos, que hay que sentarse en el último banco y pronunciar las palabras obligadas que ni sabés qué quieren decir. No alcanza tampoco con cantar canciones bonitas o santiguarse o darnos la paz en el momento adecuado. Y si no vas a misa, como me decían a mí, no, te vas a ir al infierno. Cuando era chico, entonces iba a misa porque le tenía miedo al infierno, no porque me encontraba con mis hermanos y con Jesús. La misa no es eso. Es muy fácil asistir a misa y no celebrar nada en el corazón, ¿sabes? Ser el potus de la misa. Es muy fácil oír las lecturas y no escuchar la voz de Dios. Es muy fácil comulgar piadosamente sin comulgar con Jesús y con su mensaje. La palabra comulgar viene de compartir con la otra persona las mismas ideas, los mismos sentimientos, las mismas opiniones. Ser cristiano es sentir con Jesús. Darnos la paz, abrazarnos, saludar al que tenés al lado con un beso o con la mano, sin reconciliarnos con nadie. La misa no es un precepto a cumplir, porque si no estás en pecado. Y mucho menos un tranquilizador de conciencia y una pantalla para decir que sos un buen tipo o una buena mina. Los Robledos Puch, que había una serie, ¿no?, donde los hijos matan a sus padres, iban a misa todos los domingos. Aparte de jugar bien al rugby, iban a misa todos los domingos en familia. Videla también iba a misa y comulgaba. Lo mismo en paralelo, se lo digo a mis hermanos católicos, lo de ir a misa, pero lo mismo en paralelo podemos decir del culto o de cualquier celebración o de cualquier religión. Hoy hablábamos con el imán, ¿no?, que es el que va llevando adelante el culto musulmán, no sé cómo decirlo. Bueno, lo mismo. Lo mismo vale, ¿no?, para cualquier celebración o cualquier religión. Vivir la misa, la celebración, el culto, tiene que ser una experiencia que renueve y fortalezca nuestra fe y sobre todo nuestro vivir cotidiano. Si no, es algo vacío. Para empezar es necesario escuchar desde adentro, con atención y con alegría, la palabra de Dios. Por eso estamos acá todos los domingos también. Y un programa centrado en la palabra. Por más que el cura diga cosas que caen simpáticas, el centro es la palabra. Escuchar con atención y con alegría la palabra y en concreto el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Miren, durante la semana miramos la televisión que nos llena de información. Y si pones algunos canales, que no los voy a nombrar, terminás intoxicado, terminás lleno de odios y mentiras. Durante esta semana, no me acuerdo si fue el lunes, martes, miércoles, escuchamos un montón de cosas que nos van dejando aturdidos, ¿no? Vivimos aturdidos por toda clase de mensajes, por voces, ruidos, noticias. Y les decía, esta semana lo vimos al presidente y lo escuchamos al presidente, primer mandatario de la Argentina, ¿no? Cómo vimos en esa entrevista cómo se luce el arte de mentir sin inmutarse. Hablaron del hospital Garrahan y el presidente dijo que recibieron 240% más de recursos.
que el 70% de la planta son administrativos militantes políticos y que en otros países los residentes no cobran o les tienen que pagar. Todo eso es falso. Y lo dijo casi por cadena nacional. Todo falso. Pero además de que es mentira, es estigmatizante. Y es peligroso lo que dijo para el funcionamiento de un lugar clave en el sistema de salud pública nacional. Y esto que dijo el presidente, ya lo habían difundido los funcionarios de este régimen en contradicción con los datos oficiales publicados por el Hospital Garrahan. Y entonces, a partir de este mensaje, vos empezás, ¿no?, a odiar a los médicos, a los residentes. Nos quedamos con esa bronca y no con que hicieron una operación con el bebé dentro del vientre de su madre para salvarle la vida y para que nazca sano. Y empezás a odiar a los camilleros y a los que lavan las sábanas porque te comiste la curva de que son planeros, de que son ñoquis, de que son simplemente administrativos que no van a trabajar y que no ponen la carita cuando entran al hospital. Y que por ser residente te está robando, ¿no?, la plata de tus impuestos. Y es increíble, porque tanto el presidente como el ministro de Economía, Milei Caputo, son los máximos representantes del capital financiero más parasitario. El que no produce nada para el otro, sino que produce para sí mismo. Estos les dicen ñoquis a los médicos, a los maestros, a los profesores, a los científicos. Todos los días, miren qué importante la palabra, todos los días te aman una fake news, una nueva y falsa noticia para meterte odio, para que salgas a la calle odiando, sin pensar, hipnotizar. Llevar de las narices a un pueblo, a la gente, desde la palabra que taladra, que oxida, es parte de la grandísima tarea de este poder dominante, porque solamente una sociedad hipnotizada, manipulada, idiotizada, es una sociedad que no cuestiona. Y vuelvo a insistirte, si por algo estamos sentados acá de 12 a 2 de la tarde en este programa de radio, es porque no te queremos, ¿no?, como alguien que llevan de las narices, que puedas pensar, que puedas reflexionar. Si el centro es el Evangelio, es para que puedas tener otra mirada. Esta inopsis es el arma con el que se encarcela, ¿no?, sin balcón ni tobillera o con tobillera, a una gran porción de nuestra gente. Tenemos razón. Hay que volver a buscar la razón. Hipnotizados o presos de su mensaje, claro. Cuando en tus manos tenés más del 80% de los medios de comunicación, vos podés ir pensando o armando o construyendo pensamiento hegemónico. Y si además del otro lado tenés a alguien que comunica horriblemente, el éxito está garantizado. Hay un latiguillo constante, construido desde afuera, ¿no?, y también desde el fuego amigo. Cristina. Balcón. Baila. No está derrotada. ¿No? A ese latiguillo hoy anexale lo que se te antoje, que seguro pega. Seguro que pega. Es loco, ¿no? Porque hay un grupo grande de personas que descubrió que aún con Cristina presa, su infelicidad sigue ahí. Que por eso que por lo cual lucharon durante 15 años, no les dio ni alivio ni paz. Por eso lo del balcón, el baile, que no llore, que no se maquille, que no esté derrotada, no los indigna, los angustia, los amarga, los pone en modo viejo choto. Perdón la expresión. Pero es horrible ser un viejo choto.
Qué jodido, ¿no? Vivir así. ¿Ves? El relato del poder dominante es así. Y ahí está precisamente su victoria. Que el temor, el miedo, la angustia, la bronca, el desprecio, el odio, nazcan de manera casi espontánea, te salgan de adentro, desde por acá, ¿no? De la boca del estómago o de las entrañas, te salga, ¿no? Y que camines así en la vida. Esa es su gran victoria. Pero hay que seguir dando la batalla. Ese es el gran trufo del poder comunicacional, ¿no? Que ya no te tenga que explicar nada. Que vos escuches la palabra Irán, Gaza, Venezuela, Cristina, la cámpora, baile, balcón, peronismo, y automáticamente algo pasa en vos, ¿no? Y nada, la bilis destile odio. Son como palabras mágicas, ¿viste? Lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Y no fue magia. Es pura construcción mediática, política, cultural, ¿no? Y económica. Es cierto, me voy a ir del sermón. Es cierto, ya no hay pauta oficial. Pero vos mirá los numeritos de YPF, cuánto gastó en publicidad, y bueno, dime con quién andas, y te diré quién eres. Y vuelvo al Evangelio. En este Evangelio, entre despedir a la gente con hambre y darles de comer, Jesús la tiene clara. Entre despedir a la gente con hambre y darles de comer, Jesús la tiene clara. ¿Cómo alimentar en medio del campo a esta cantidad de gente? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Cómo alimentar en medio del 47% de pobreza, con salarios que no alcanza, donde no se llega ni a la mitad de mes y te tenés que endeudar para comer, o caminar 10 kilómetros porque no podés pagar el colectivo y la combinación del colectivo con el subte, ¿no? ¿Cómo darles de comer cuando le bajan los impuestos a los coches de alta gama y podés comprarte yates ni alguna huevada más? Denles ustedes de comer. Acordate de esto. Las grandes corporaciones alimentarias, empresarias, las que conocés, las que ya sabemos los nombres, esas corporaciones empresarias argentinas hicieron viviendo del Estado. Sí, así como lo hice. Quedándose con bienes del Estado o recibiendo créditos del Estado. Te podría nombrar a Vicentín, ¿crees? Créditos que después terminó pagando el Estado. De ese mismo Estado que hoy está cerrando oportunidades para la gente. Los atrevidos de los discípulos, porque eran unos atrevidos, le plantean a Jesús despedir a la gente. Hay que ser atrevido, ¿no? Le dicen en la cara, che, bueno, mandalos, que se vayan a un lugar, que busquen donde dormir, ¿no? Como si fuese fácil pagar un hotel, que busquen donde comer, que no nos rompan las pelotas a nosotros, ¿no? Unos atrevidos. Es más fácil sacarse el problema de encima que asumirlo. Y eran los discípulos de Jesús. Miren si nosotros no tenemos un poco de redención, ¿no? Que hacemos lo que podemos. No hay que despedir a nadie en esas condiciones. Nadie queda fuera en esas condiciones. Ese es el mensaje de Jesús. Che, déjense de hinchar, denles ustedes de comer, no despidan. Es el grupo de discípulos el que tiene que preocuparse de esa gente necesitada. Es el grupo el que tiene que ocuparse de esa gente necesitada. Tenemos razón. La solución no está en el dinero. No les pregunta, che, ¿cuánta plata tienen ustedes? A ver cómo hacemos una vaquita, o a quién le pedimos prestado, dónde sacamos, qué buitre nos va a prestar la guita. No, la solución no pasa por ahí, de cuánto dinero tenemos, sino la solución pasa en la solidaridad. Cuando no es para unos pocos, cuando es para todos, o cuando es para muchos. Con el dinero solo comen los que tienen. Es fácil, ¿no? Para que todos coman, es necesario compartir lo que hay, distribuir lo que hay.
¿Se acuerdan del impuesto a la riqueza? ¿Se acuerdan? No hace mucho, ¿eh? Bueno, ahí hay un casillero para llenar de nuevo. A volver a volver. Los discípulos no encuentran ninguna solución, ¿no? Están como medio cerrados. Los no antes que las propuestas. Los no antes que la propuesta. Se lo digo siempre a nuestro equipo de gente que trabaja en la fundación. Busquemos soluciones. Los no no es una respuesta para nosotros. No se puede esto no, esto no, esto no. Y acuérdense que estamos de nuevo viviendo la gestión del no, que ya la vivimos. Lo vivimos con los gobiernos militares. No, hasta que te desaparezco. Y lo vivimos en la época del macrismo. No. Estamos viviendo de nuevo la gestión del no, de las trabas, no de las trabas que ustedes, digo, no en ese doble sentido, de las cosas que te rompen, ¿no? La estructura, que no te dejan avanzar, de los palos en las ruedas, ahí está, me miran del otro lado, de los palos en las ruedas y en los cuerpos, porque todos los miércoles hay palos en los cuerpos. Acuérdense que ya vivimos la etapa de los muertos, de convoy, de tiros por las espaldas y de ahogados. Ya vivimos la etapa de estar de los dos lados del mostrador y después irte y tirarte al sol en una playa. Fueron 4 años de no para el pueblo y sí para un puñadito de ricos que ahora se repite. Es lo mismo. Fue en la gestión del no donde nos endeudaron hasta el cuello y se la fugaron y ahora se repite. Dólares alquilados. Fue en la gestión del no donde volvimos a los presos políticos, donde volvimos a las gestapos, a las mesas judiciales o al partido judicial, y ahora se repite. Vos eras muy chico, pero mientras, y no te vas a acordar quizás, pero mientras se quejaban de Cristina en el balcón, hace unos días atrás, reformaron el estatuto, o no sé cómo se llama, de la Policía Federal. La reformaron sin intervención del Congreso. Miren, las policías que han reformado sus estatutos o sus normas en las provincias, Buenos Aires, Chaco, que son las que me acuerdo, pasaron primero por la legislatura las reformas. Acá no. ¿No? Fue un decreto que se le ocurrió a una trasnochada, ¿no? Por decreto delegado se reforma la Policía Federal. ¿Y qué es esa reforma? Y habilitan la vigilancia sobre grupos sociales vulnerables. Te van a poder vigilar y cagarte a palo. Sobre manifestantes, ¿no? Sobre referentes políticos, sobre críticos, ¿no? Al gobierno, sobre los pueblos indígenas. Mira, el otro día yo nunca uso el documento físico. Tengo mi Argentina y con eso me muevo. Como muchos aviones, nunca. El otro día que fui a la marcha del miércoles, que fuimos a la plaza, me puse el documento en el bolsillo. Increíble. Soy de la época donde tenías miedo que la policía te parara para pedirte el documento. Era muy chiquito y me pararon por acá, venía de viaje de estudio. Y no me olvido más de ese miedo. ¿No? Soy de la generación que cuando te para un gendarme decís, otra vez atrás, y que ya mirás con desconfianza al que te para, y que si le decís un hola que al otro no le gustó, es capaz de que te requisaron el coche y que tenés miedo de que te agreguen algo arriba del coche. Bueno, volvimos a eso, a tener miedo. Ni hablar de los ambientalistas, de los periodistas, de los actores, de las actrices, ¿no? De cualquiera que cuestione este gobierno. Si la CIDE considera que lo que estás haciendo es ir contra los funcionarios, y vas a tener un patrullero como el que acaba de pararse en la puerta de la radio. Quizás estén escuchando el programa. En el país de la libertad pueden detenerte sin autorización judicial y revisarte las redes sociales para perseguirte. Bueno, pasó Videla y dijo, che, esto no da. Y para el que se quedó preocupado ya se fue el patrullero. Sí pasó. No te olvides, fue la gestión del no a las universidades para pobres. Y la ciencia había que destruirla. Y ahora se repite lo mismo.
fue la gestión del despidamos a esta gente. ¿Cómo se te ocurre darles de comer? Hoy es un formato de democracia popular lo que se está cuestionando, ¿eh? Un formato de democracia popular lo que se cuestiona. Denles ustedes de comer. Que nadie quede afuera, que nadie se vaya con hambre, que nadie se vaya. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, háganlo sentar a todos, Francisco tenía una frase que ahora la están cuestionando. La iglesia es todos, todos, todos. No se animaba a decir todes, para decir todas, todas, todes. No le daba, ¿no? Porque no querías, pero es todos, todos, todos. Ahora lo están cuestionando, si dice todo es, si tenés pecado, bueno, no. En todos adentro, pero después anda a confesarte. Ay, bueno, no importa, no me quiero meter en ese quilombo. Háganlo sentar a todos, dijo Jesús, a todos, a todos, a todos. Está diciendo a todos, a todos. Y es así, y es ahí, con todos, que bendice lo poco que hay. Es con todos que bendice lo poco que hay. ¿Qué hay? 5 panes y 2 pescados, y todos comen. Hoy prefieren la resolución liberal del conflicto social o de la lucha de clases, al todos. No hay paz sin justicia. Y vamos a tener más quilombo si nosotros no recomponemos este camino de soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social. Va a haber más quilombo. El hambre, hermanos, hermanas, es signo de opresión, de las opresiones más profundas. Y es clave en el Evangelio el denles ustedes de comer. Sin excusas, sin no. Según el Evangelio, hay ahí una muchedumbre de personas necesitadas y hambrientas. Y fíjense en esto, en el Evangelio, y ya termino, los panes y los peces no se compran, sino que se reúnen. Hay alguien que tiene unos panes y unos pescados, que venga. Y todo se multiplica y todo se distribuye después de la bendición. Bendición es desear el bien, es mirar bien, es augurar que haya para todos, es que nadie se quede afuera, es ser benditos. Y bendice el pan, lo parte y lo hace distribuir entre los necesitados y se multiplica hasta que sobran 12 canastas. Así eran las primeras misas, ¿sabes? Se juntaban, compartían la palabra, lo que habían experimentado con Jesús, ¿no? O se acordaban de lo que habían vivido y lo contaban y se reían y la pasaban bien y después, ¿no? Miraban al costado y ponían todo lo que tenían en común. Y lo hacía porque había quedado grabado en ellos aquello que alguna vez le dijo Jesús a los suyos: hagan esto en recuerdo mío, en memoria mía. Y en la misa ofrecemos pan y vino. No sé si ustedes van a misa, pero en la misa ofrecemos pan y vino. Pan, lo sencillo, lo cotidiano, lo que está en la mesa, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, lo que se pide. Me das un pedacito de pan. Y el pan sin levadura, rápido, que no hay que esperar que se eleve, rápido, porque hay que salir al encuentro del otro. No se puede esperar mucho. El pan que se parte y se reparte. Y el vino, que alegra y desinfecta, que limpia. El vino que es fiesta y amigos. El vino del buen samaritano. Miren, a veces siento que el gran pecado de los seguidores de Jesús y también de los ateos católicos, ¿no?, que son aquellos que no creen en Jesús o en la iglesia o en la religión, pero entienden el mensaje en profundo y se ponen a laburar y a militar para que el otro esté mejor, justicia social que le dicen, ¿no?, amor para Jesús, que el gran pecado nuestro es siempre el no arriesgar de manera creativa. El no arriesgar de manera creativa. No podemos pedir el pan nuestro de cada día sin pensar en los que tienen dificultades. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más humanos.
No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes están solos e indefensos ante esta crisis. La compartida fue tan grande que incluso sobraron 12 canastas. Vamos, hasta que sobre.